Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano en Forma, en la que en esta ocasión tocaré un tema muy importante para entender si es posible realmente una Venezuela más allá de la alta dependencia del rentismo petrolero, de la renta petrolera, una Venezuela que diversifique su economía. Porque mucho se ha hablado acerca del famoso arco minero del Orinoco, pero que perdió cierta fuerza e impacto mediático y ahora ha cobrado vida nuevamente por la noticia que surgió de que el Ejecutivo Nacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decidió invertir una cantidad de 4.500 millones de dólares, sí, 4.500 millones de dólares para el desarrollo del arco minero del Orinoco. El 5 de agosto se decidió que 4.500 millones de dólares en inversiones obtendrá Venezuela este año y en el 2017 con el desarrollo del arco minero del Orinoco. Así lo anunció Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, quien aseguró que 60% de esas ganancias, un poco más de la mitad, serán destinadas a las misiones y grandes misiones para mejorar la calidad de vida de la población. El jefe de Estado encabezó un encuentro con inversionistas nacionales e internacionales realizado en el Banco Central de Venezuela. Allí estuvieron presentes empresarios de Canadá, China, Suiza, Alemania, Sudáfrica, Estados Unidos y Chile. Ellos firmaron acuerdos para la creación de empresas mixtas para el desarrollo del arco minero del Orinoco. Les doy las gracias por el voto de confianza que están dando en el país y en el motor minero. Hemos echado a andar. Hace falta acumular la mayor confianza mutua en base a reglas de juego muy claras que tiene la República. En primer lugar, la ley aprobada en el 2011, hecha propuesta e impulsada por el comandante presidente Hugo Chávez, reglas de juego claras absolutamente de lo que las relaciones de un Estado soberano con todos los inversionistas nacionales e internacionales en función del interés del desarrollo nacional, además de los contratos que hemos firmado, que van a significar arrancando el motor minero. Estamos firmando contratos para inversiones por una cantidad de 4.500 millones de dólares en lo que resta del año 2016 y el año 2017, así lo anunció Nicolás Maduro. Pero es necesario entender realmente qué significa esta inversión y si será bien administrada para poder determinar si es posible una Venezuela más allá del petróleo y que deje de depender, por lo menos en cierta forma, porque no lo hará, por lo menos no en el corto plazo, no lo hará totalmente del petróleo, no se independizará de la renta petrolera. Es importante que esa inversión pueda ser canalizada y reestructurada o segmentada en diversos fondos de inversión o subfondos de inversión o de inversiones. No exacerbar tanto o dilapidar o erogar tanto esa inversión en programas sociales, porque si bien hacen parte de la política y el conjunto de políticas públicas del gobierno venezolano, que no está mal, podría destinarse una cantidad menor, aproximadamente un 20%, a esas misiones sociales y el restante o el excedente, que sería un 80%, destinarlo en una segmentación progresiva de fondos de inversión que puedan ser cada uno canalizado y captado en diversas áreas de la economía o que requiere la economía venezolana. Por ejemplo, si se decide aportar una cantidad aproximadamente de unos 1.000 millones de dólares o menos, 800 millones de dólares en programas sociales, y la cantidad restante podría dividirse en diversos fondos de inversión. Un fondo destinado a la producción, un fondo destinado a la atracción de inversión extranjera directa en infraestructura, otro destinado en inversión extranjera directa en el turismo, otro destinado a crear puestos de trabajo directos e indirectos para disminuir la tasa de desempleo, el otro destinado a de alguna manera fomentar la mayor cantidad de créditos posibles en la banca para aumentar la liquidez, fomentar el consumo, repuntar en la tasa de consumo y de esa manera, junto con el fondo de producción, repuntar en el Producto Interno Bruto con un mayor consumo que pueda ser compensado con una alta tasa de empleo y actividad y dinámica laboral, hacer que la economía venezolana se redinamice mediante las inversiones, con puestos de trabajo, con empleo, con consumo, crédito, aumento de la liquidez bancaria y de esa manera una redinamización de los ciclos económicos en Venezuela que realmente los necesita o la necesita. Es por ello que resulta imperativo
que todos esos fondos puedan canalizar diversos fondos o diversas inversiones en las distintas áreas: producción, distribución, empleo, infraestructura, turismo que requiere Venezuela, también en vivienda, en materia de seguridad, es decir, en materia de distribución de alimentos, dejar de depender tanto de las importaciones y canalizar inversiones para hacer de Venezuela la potencia exportadora que era antes. Eso es lo que podría, por lo menos, tenerse en cuenta. Una cosa es lo que se diga y otra es lo que se haga. Hay una distancia muy grande entre lo factual y lo discursivo y lo factual. Más coloquialmente, como se diría en Venezuela, del dicho al hecho hay mucho trecho. Es por ello que surge la pregunta con respecto a esta noticia de si se materializará esa inversión en fuentes de empleo, inversión extranjera, fondos de producción, para lograr una diversificación de la economía. Hay actores políticos venezolanos, como por ejemplo el diputado de oposición de la Mesa de la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional Venezolana, Américo de Gracia, que opinan y emiten declaraciones como esta, y cito textualmente: Maduro profundiza su propia crisis navegando hacia la instrumentación del crimen ecológico del arco minero del Orinoco. Pero podría argumentarse de esta declaración, esta opinión del diputado opositor Américo de Gracia, que se pretende buscar una alternativa al petróleo cuando el arco minero implica seguir dependiendo de commodities o de materias primas. Recordemos que el petróleo es un commodity, es una fuente o una energía no renovable, una fuente de energía a su vez. Es una materia prima, por ello es un commodity. La economía global experimentó una caída y una recesión en el precio de los commodities por la desaceleración de la economía china, por la reducción del consumo mundial, del crédito, el no repunte de los países emergentes como se esperaba. Esto redujo la oferta de commodities, a su vez la demanda. La caída en los precios del petróleo aumentó la producción, tendió a aumentar la demanda, se cotizó más petróleo que materias primas, y por ello resultaría un arma de doble filo depender de commodities o de materias primas, que en este caso serían de procedencia minera o mineral, porque implicaría minerales, implicaría oro, bauxita, entre otros minerales que se extraen del arco minero del Orinoco en Venezuela, en Guayana, que es una región muy proclive a la minería, potencia en la minería, pero que no ha sido explotada porque no ha habido administración o una administración ni una política correcta para la administración y la distribución de esa área. La desanarquización de esa área ha sido muy anarquizada debido a procesos caóticos de alguna manera dominio social por la estatización del gobierno, pero a su vez por la confluencia de el crimen organizado en esa zona, específicamente cuando se dio el caso de Tumeremo, el asesinato de unos mineros, que implicó o podría implicar incluso y tener un impacto geopolítico en lo que se refiere a la extracción de oro, disminución de la cotización del oro por el alejamiento de las inversiones, por la desconfianza que implica el crimen organizado estructurado en esa área. Y por estos motivos entonces se pretende diversificar la economía y depender de algo que no sea petróleo, cuando se crearía otra dependencia. La idea es dejar de crear vínculos de dependencia de una determinada fuente de ingreso para diversificar la economía, depender de varias fuentes de ingreso y no de una sola o de dos, lo cual genera el conocido rentismo. Entonces ya no sería un rentismo petrolero, sino un rentismo de commodities o de materia prima, y se caería o se entraría en el mismo círculo vicioso. Maduro firmó este decreto con rango constitucional que aprueba ese acuerdo de inversión por 4.500 millones de dólares en el arco minero, más 330 millones de dólares adicionales. Pero sigue la pregunta: ¿el gobierno busca una alternativa? Sí, la está buscando. Una alternativa al rentismo petrolero con el arco minero, pero ¿no es el mismo modelo de dependencia de materias primas? Hay quienes alegan que esta explotación del arco minero es un crimen ecológico y que quiebra la democracia. ¿Pero qué es peor? ¿Darle pista libre a la expropiación energética de China en Venezuela o dañar el ecosistema? Porque estos inversores que están confiando aparentemente en el gobierno venezolano, esos inversores y empresarios canadienses, chinos, suizos, alemanes, sudafricanos, estadounidenses y chilenos, en especial los chinos, están depositando la confianza y las inversiones, más que todo las inversiones en Venezuela. Y de no ser rentable,
si no se administra bien por parte del Estado, entonces se daría pista libre o luz verde a la expropiación energética de China en Venezuela si se llega a un convenio entre Venezuela y China para tratar de apaciguar y de reestructurar la deuda que Venezuela tiene con China por concepto de regalías petroleras, a cambio de darle participación o venderle incluso acciones y concesiones de las empresas o la empresa minera venezolana a la expropiación de los inversores chinos, por lo cual se restaría soberanía empresarial en el Estado venezolano. Entonces, también habría repercusiones medioambientales. Hay organizaciones no gubernamentales como Provea en Venezuela que alegan que este arco minero del Orinoco se crea incumpliendo las obligaciones constitucionales de realizar estudios de impacto ambiental y sociocultural. Es decir, se deben cumplir legalmente una serie de estudios previos de carácter deontológico, de carácter geológico, para determinar si no habrá un daño colateral al medio ambiente con respecto a la creación de este arco minero de Guayana, que tiene estos efectos contraproducentes, y no serían contraproducentes del todo si generaría fuentes de empleo, producción, inversión extranjera directa a través del mecanismo de la segmentación en fondos de inversión que acabo de proponer. Pero hace aproximadamente un año fue que el gobierno anunció que la zona norte del estado Bolívar, cerca del Amazonas brasileño, eso es el Amazonas venezolano, por así decirlo, donde tienen haciendo las industrias básicas del acero, el hierro y la minería, sería abordada mediante una serie de proyectos impulsados por PDVSA, Petróleos de Venezuela, junto a la Corporación Venezolana de Guayana, la CBG, en el plan de inversiones Arco Minero del Orinoco, que es el proyecto del Estado venezolano para el desarrollo del arco minero, en donde se suscribió un convenio entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China, que incluye entre otros aspectos el desarrollo de las actividades de exploración y explotación de minerales en la región Guayana, y el acuerdo entre el gobierno venezolano a través del Instituto de Geología y Minas, el INGEOMIN, y la empresa transnacional china CITIC Group, con la finalidad de desarrollar un mapa minero para la certificación y cuantificación de las reservas minerales de todo el país. Es decir, básicamente Venezuela lo que pretende hacer el gobierno venezolano es inventariar la capacidad minera y la cartografía minera venezolana con la mano de China, con el aval de China y con la participación incluso de carácter expropiatorio que podría tener la empresa china sobre la CBG, sobre también incluso cierta facción de PDVSA para establecer también campamentos para la exploración y explotación de recursos mineros en los estados Bolívar y Amazonas por un lapso de 5 años, con presencia, ojo, de personal chino y venezolano. Pero, dada la capacidad productiva, la capacidad empresarial, la capacidad logística, organizacional de China, podría haber mayor presencia de personal chino que venezolano, y esto implicaría ya una especie de expropiación tácita de empoderamiento de la fuerza laboral china, tanto de inversión como de mano de obra en el arco minero. Esto podría de alguna manera hacer que Venezuela dependiera no solamente de un rentismo de commodities, sino de un conjunto de inversiones chinas en un proyecto que hasta ahora no se sabe a ciencia cierta si realmente dará o aportará rentabilidad. Eso es lo contraproducente. Lo producente y beneficioso sería que se invirtiera realmente en las áreas que necesita la economía venezolana, creando fuentes de empleo, inversión, infraestructura, desarrollo sostenible. Si se puede canalizar y saber administrar tanto el uso que le da el gobierno como regular la participación de China en este convenio, más allá de que haya participación también canadiense, suiza, alemana, sudafricana, estadounidense y chilena, sino que las transnacionales chinas no, de alguna manera, no empoderen ni le resten soberanía a la capacidad de minera y de diversificación que puede tener Venezuela con este proyecto, que no es del todo malo, tiene efectos colaterales, medioambientales, ecosistémicos, pero a su vez pueden ser un catalizador potencial para diversificar la economía venezolana si realmente el gobierno venezolano apela a la racionalidad empresarial, económica y de inversión para impulsar este proyecto y que sea beneficioso para Venezuela. Un proyecto que hasta ahora duda mucho, y que esa inversión realmente se materialice y se vea, cosa que no ha pasado con las inversiones anteriores que ha llevado a cabo y que ha realizado el gobierno venezolano. Así están las cosas con este proyecto económico que promete, a la vez no, a la vez genera desconfianza y mantiene al venezolano en una constante dicotomía y dilema entre si realmente será beneficioso para el país o no el arco minero del Orinoco,
el arco minero de la Corporación Venezolana de Guayana y también Petróleos de Venezuela con presencia de mano de obra, personal, laboral e inversiones, más que todo inversiones de China, entre otros países. Nos encontramos en una próxima edición.